Museo Nacional Ferroviario de Braganza. Información del edificio. Bienvenidos al Museo Nacional del Ferrocarril de Braganza. Este texto fue elaborado en el ámbito del proyecto Cultura para Todos Braganca, referencia norte, 07-4230 FS 000058, con financiamiento del Fondo Social Europeo, del Ayuntamiento de Braganza e implementado por el Instituto Politécnico de Braganza. Ubicación. El Museo Nacional de Ferrocarril está ubicado cerca de lo que alguna vez fue la avenida central de la ciudad, la avenida João da Cruz. Es en esta avenida donde se ubica la antigua estación ferroviaria de Braganza. Ahora la estación cuenta con taquillas para empresas de transporte de autobuses y una cafetería con terraza. El museo está situado en la Rua da Estacao, número 8, y ocupa el antiguo almacén de locomotoras de la estación terminal de la línea del Tua que se encontraba en Braganza. En este edificio se guardaban y reparaban locomotoras y vagones, y se depositaba el resto del material utilizado en los ferrocarriles. La línea del Tua es una conexión ferroviaria de vía estrecha que unía la estación de Foz do Tua, de la línea del Duero, con Braganza. La línea tiene una longitud de 134 kilómetros y sigue el trazado del valle del río Tua desde su desembocadura hasta Mirandela. Atraviesa la meseta Los de Trás-os-Montes hasta Braganza, pasando por la estación de mayor altitud del país, Santa Comba de Rouses, con 849 metros. En 1845, se contrató a la Companhia das Obras Públicas de Portugal para iniciar el proyecto de construcción de un ferrocarril entre Lisboa y la frontera española. Por falta de financiamiento la empresa no cumplió con este objetivo. Posteriormente, las condiciones políticas y económicas del país llevaron al gobierno a invertir en obras públicas, incluyendo el ferrocarril. En 1852 se creó el Ministerio Portugués de Obras Públicas, Comercio e Industria para gestionar estas inversiones. Durante la década de 1880, Portugal invirtió en el desarrollo de la red ferroviaria en algunas partes del país. Fue en septiembre de 1887 cuando se inauguró el tramo entre Foz do Tua y Mirandela, en presencia del rey de Luisi. Pero Braganza quedó fuera de la red ferroviaria nacional, convirtiéndose en una ciudad aislada de los Trás-os-Montes y del resto del país. Abílio Beca fue un jurista y gobernador civil portugués y una de las personalidades locales que intentó utilizar su influencia para convencer al gobierno de invertir en la ampliación de la línea del Tua hasta Braganza. Sin embargo, su intento fracasó debido a la crisis política y financiera que afrontaba el país a finales del siglo XIX y debido al ultimátum británico de 1890. También conocido como el Mapa Rosa, el ultimátum consistía en la amenaza del Reino Unido a Portugal, para que se retirase de los territorios entre Angola y Mozambique y renunciase a sus ambiciones territoriales. Como el rey de Carlos cedió inmediatamente ante la amenaza británica, la monarquía fue duramente criticada y los sentimientos patrióticos se fortalecieron. En 1899 Albino Brito era ministro de Obras Públicas e intentó reiniciar la construcción de líneas ferroviarias en Portugal, mediante la creación de una ley específica. Tras la aprobación de la ley, se dio prioridad a algunas líneas ferroviarias, incluyendo la ampliación de la línea de Mirandela a Braganza. La segunda fase de construcción de la línea del Tua a Braganza quedó entonces en manos de João da Cruz, un empresario de origen humilde que hizo una fortuna en Brasil y se regresó a Portugal. Al regresar conoció a los hermanos Abílio y José Beca que estudiaron en Coimbra. Uno estudió Derecho y el otro Matemáticas e Ingeniería. Los hermanos siempre estuvieron vinculados al ferrocarril de Mirandela a Braganza y buscaban inversores que acabó por ser João da Cruz. Lo convencieron para presentarse al concurso para realizar esta conexión, aprovechando su experiencia en la construcción de carreteras y otras obras públicas. En 1902, João da Cruz fue el único candidato en el concurso para la construcción del ferrocarril de Mirandela a Braganza. Tuvieron muchas dificultades porque el terreno era muy accidentado y les obligó a construir trincheras y túneles. Por lo tanto, la línea se detuvo en Santa Comba de Rouses, a 20 kilómetros de Braganza, por falta de fondos. La empresa nacional de ferrocarriles rescinde el contrato con João da Cruz y acaba completando la línea. La inauguración tuvo lugar el 1 de diciembre de 1906, cuando la estación aún estaba sin terminar. Ni João da Cruz ni Abílio Beca asistieron a la inauguración de la línea y José Beca falleció antes de ver completada la conexión. Es curioso que fue también en este año, 1906, cuando la línea ferroviaria llegó a Vila Real de Santo Antonio, en el Algarve. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, Portugal comenzó a invertir en la construcción de carreteras nacionales, en la época de los llamados Caminos Reales.
Esta inversión continuó durante el Estado Novo y culminó con la construcción de la primera carretera en 1944 y posteriormente su refuerzo durante el periodo de democracia posterior a 1974. Por estos motivos, con el paso de las décadas, las empresas de transporte de mercancías comenzaron a invertir en el uso de las carreteras. Al mismo tiempo, la nueva línea del TUA hasta Braganza comenzó a utilizarse más para el transporte de pasajeros. La llegada de las modernas locomotoras diésel eléctricas Alstom hizo que los paisajes del TUA fueran atractivos para el público. Posteriormente, las locomotoras de vapor fueron retiradas definitivamente de esta línea. Algunos datos interesantes sobre esta línea. Después de la Segunda Guerra Mundial, los trenes no tenían hora de llegada y los retrasos podían durar hasta 24 horas. En 1955 se pusieron en circulación en la línea del TUA vagones de la serie 9300 que no podían superar los 50 km por hora debido al trazado de la línea y su falta de conservación. En 1984 entró en vigor el régimen simplificado de exploración. El plan de modernización y reconversión de los ferrocarriles portugueses fue aprobado en 1988. Estos planes determinaban el cierre de líneas ferroviarias que eran consideradas secundarias, es decir, líneas de tráfico reducido. CP, o Comboios de Portugal / Trenes de Portugal, usaba una red de 3.600 kilómetros, que era muy antigua. De estos, 2.090 kilómetros nunca habían sido mejorados ni mantenidos. Esto perjudicó la calidad y los ingresos del servicio. Así que el plan del CP era cerrar 180 estaciones y paradas en todo el país. La presidencia abierta de Mário Soares en febrero de 1987 se llevó a cabo en la ciudad de Braganza. El presidente viajó en tren entre Braganza y la estación de Frechas en la locomotora número 1 que se exhibe en este museo. Este viaje fue noticia en todo el país y, en particular, en la región de Braganza. A lo largo del recorrido, muchos ciudadanos se concentraron en las paradas y estaciones con carteles y protestas, pidiendo que no les quitaran el tren. Sin embargo, la estructura de la línea tuvo problemas en varios tramos, como falta de piedra triturada, o grava utilizada para rellenar los rieles, vigas sueltas y mala fijación de los rieles, obras que debieron haberse realizado a lo largo de 100 años. Los problemas se agravaron con un accidente el 15 de diciembre de 1991. En el tramo de la línea entre Mirandela y Macedo, que provocó su cierre. Luego se pusieron en funcionamiento autobuses para sustituir el traslado de pasajeros. El 17 de diciembre de 1991, cerca del pueblo de Sourds, se descarriló una autovía que viajaba de Macedo de Cavaleiros a Braganza. Cayó por un acantilado de unos 50 metros de altura mientras transportaba 3 pasajeros. En el tramo de Carvalhais hasta Braganza los trenes dejaron de circular. El CP anunció su cierre definitivo. El cierre se realizó en octubre de 1992 con la retirada de locomotoras y vagones de las estaciones de Braganza y Macedo de Cavaleiros. Fue en la noche del 13 al 14 de octubre de 1992, alrededor de las 11 de la noche, cuando el CP inició el operativo de retiro de los vagones utilizando autogrúas para cargarlos, así como otro material. Contaba con la protección de la GNR, Guardia Nacional Republicana, y de la PSP, Policía Seguranza Pública. Esa noche se cortaron las comunicaciones telefónicas y las frecuencias de radio locales en los ayuntamientos de Braganza, Vinais, Macedo de Cavaleiros y Mirandela. Aunque la gente se manifestó e intentó impedir la carga de locomotoras y vagones, la protección y preparación policial que puso el CP en este operativo no permitió interferencias. Las locomotoras Alstom y los vagones napolitanos se salieron de circulación. El Metro de Mirandela, empresa municipal con una participación del 10% en el CP, entró en funcionamiento para conectar a Mirandela con la estación de Carvalhais. El ferrocarril a Braganza estuvo operativo hasta 1992 y los tramos restantes finalizaron en 2008. Puede ver clips de noticias y documentales sobre estos eventos en el último vagón del museo. Historia del museo. El Museo Nacional Ferroviario de Braganza pertenece a la Fundación Museo Nacional del Ferrocarril, cuyo objetivo es garantizar la protección y seguridad de las antiguas secciones museísticas de los trenes de Portugal. La conservación de este patrimonio histórico en Braganza fue posible gracias al Protocolo de Gestión Compartida, firmado entre la Fundación y el Ayuntamiento de Braganza en 2007 y realizado en el contexto de la Red de Museos de Ferrocarriles de Portugal. El museo fue construido sobre la línea de tren de Braganza.
El edificio de granito del actual museo fue el núcleo museológico de Braganza. Este edificio de piedra constaba de 2 largas naves con 2 tejados de 2 aguas o triangulares. En la fachada se disponían 2 puertas metálicas que permitían fijar o almacenar la entrada de locomotoras y vagones al edificio. Los carriles permitían el acceso a este espacio. En las laterales, el edificio contaba con 5 pilares de granito que se han conservado en el actual museo. Frente al antiguo núcleo había una rueda giratoria donde se colocaban las locomotoras en reparación. En el museo esta rueda expone la locomotora E55. Este núcleo se creó mientras la línea de Braganza estaba abierta y fue cerrada en 2003. Reabrió sus puertas el 25 de abril de 2019 como tramo de Braganza del Museo Nacional del Ferrocarril con nuevas instalaciones. La cochera o antiguo almacén de locomotoras fue rehabilitada y duplicada para aumentar la superficie expositiva. Con el nuevo museo, el Ayuntamiento de Braganza buscó devolver el patrimonio ferroviario de Braganza a la comunidad local y a quienes visitan la ciudad. El museo ayuda a conservar y exponer piezas que, durante más de un siglo, fueron utilizadas en el ferrocarril que unía la ciudad de Braganza con Mirandela y en la línea del Duero por el Valle del Tua. A través de la línea del Duero, Braganza estaba conectada con España, Oporto y el resto del país. El museo reúne 3 locomotoras, 4 carruajes, vagones y furgonetas y más de 200 piezas que formaron parte del día a día de los empleados ferroviarios y pasajeros de la línea del Tua, desde el inicio hasta el final de la línea. Estas piezas también muestran la rápida modernización de los objetos utilizados en las líneas ferroviarias portuguesas. Algunas de estas piezas son, por ejemplo, los rieles fabricados en Bélgica y Alemania, por donde luego pasaron las locomotoras, vagones y automotores que se habían construido en Alemania, Holanda, Francia, la ex-Yugoslavia, entre otros países. Durante un siglo, fueron estas líneas y estas locomotoras las que transportaron mercancías desde el noreste de los Trás-os-Montes para exportarlas a través de puertos portugueses y trajeron productos de todo el mundo a los Trás-os-Montes. Terminamos la historia del museo con las palabras de 2 empleados de los trenes de Portugal, entrevistados en 2019 cuando se inauguró el nuevo museo. Valdemar País tenía 77 años en 2019, nació en Salsas, en Braganza. Fue el último empleado del núcleo del museo, donde trabajó durante más de 20 años, pero estuvo al servicio del CP durante más de 45 años. Todavía recordamos la noche en que se llevaron a escondidas las máquinas de Braganza. Dijo que, nos enviaron a Lisboa para que no le dijéramos a la gente que vendrían a buscar las máquinas, de lo contrario la gente no les dejaría llevárselas. No deberían haber dejado que se cerrara la línea. José Carlos André, entonces con 72 años, era crítico. Trabajó en CP durante más de 20 años, 12 de los cuales, en Braganza. Considera que el cierre de la línea fue perjudicial para la región. Afirma que, aunque fuera con fines turísticos, nunca debió haber terminado. El paisaje era hermoso. Había muchos estudiantes viajando entre Mirandela, Macedo, Sendas y Braganza, en ese momento no había transporte por carretera. Planta. Al final de la avenida João da Cruz se encuentra el edificio de la antigua estación ferroviaria de Braganza. Se trata de un edificio de piedra de 3 espacios, uno central de 2 plantas y 2 laterales de una sola planta. En la parte central se sitúan 2 puertas altas ovaladas que permiten el acceso a la sala de espera. Estas puertas están flanqueadas por 2 ventanas, una a cada lado. En la planta superior tenemos una ventana triple, flanqueada por 2 ventanales altos con balcones. En el centro, un pequeño escudo con las letras CN, Compañía Nacional de Ferrocarriles, del que sale una asta con la bandera nacional. En lo alto del edificio, alineado con el tejado, un reloj blanco con manecillas negras detenido a las 10:02 de la mañana. En la pared izquierda de este edificio central hay una placa de bronce con letras mayúsculas que reza, Estación de Autobuses de Braganza. Inaugurada por Su Excelencia, el Secretario de Estado de Transportes, Ingeniero Francisco Manuel Rodríguez de Seabra Ferreira, con el Ingeniero Antonio Jorge Núñez como presidente del Consejo del Ayuntamiento de Braganza. 24 de enero de 2004. La carrocería de la izquierda también tiene 2 puertas altas intercaladas con 4 ventanas. Permite entrar a la cafetería.
En la pared izquierda hay una placa de mármol con un busto de bronce de João da Cruz y el siguiente texto en mayúsculas: Avenida João da Cruz. Homenaje al atrevido contratista de la construcción de la línea ferroviaria de Mirandela a Braganza. 1929 en números romanos. La parte derecha tiene la misma estructura de puertas y ventanas y corresponde a las taquillas de las empresas viarias. Detrás de la antigua estación aún quedan dos líneas ferroviarias que se mantuvieron en la remodelación de este espacio donde la gente puede caminar y sentarse a espera de los autobuses que en Braganza se llaman STAB, Servicio de Transporte Urbano de Braganza. Las paradas de STAB están situadas junto a las antiguas vías del ferrocarril hacia la Rua da Estacao. El museo está alineado con las paradas STAB. Del lado izquierdo del museo se encuentran las paradas de autobús y los respectivos espacios de apoyo, es decir, la sala de espera, la cafetería y los baños. De aquí al museo hay una rampa de granito que nos lleva directamente a la entrada del museo. En el lado derecho del museo hay varios espacios ajardinados y un parque infantil que los visitantes pueden disfrutar. En el lado derecho del museo se puede leer el nombre del museo en letras mayúsculas de color gris sobre una estructura de vidrio. En la parte antigua hay 3 ventanales altos que dejan entrar luz natural. En el pequeño jardín que recorre todo el museo se exponen 2 objetos importantes, en el lado izquierdo el grifo de agua de unos 2 metros de altura y en el lado derecho, el antiguo cartel de la estación que dice «Atención a los trenes». Detente, escucha, mira. Está prohibido el tránsito por la línea. Más cerca de la entrada hay una placa metálica colocada sobre un pedestal de granito que dice lo siguiente: Museo Nacional del Ferrocarril. Inaugurado el 25 de abril de 2019 por el alcalde del Ayuntamiento de Braganza, Hernani Venancio Díaz. Municipio de Braganza. En el interior del museo se encuentran placas de estos objetos con explicaciones más detalladas. Puede acceder a la narración auditiva de estas placas y otros materiales escritos a través del código QR. El museo tiene una sola planta y se divide en 2 partes, la parte nueva, hecha enteramente de hierro y vidrio, y la parte antigua, que era de granito. Al antiguo núcleo del museo se le añadieron 2 naves, 4 naves en total. El museo tiene 48 metros de largo y 15 metros de ancho, con una superficie aproximada de 700 metros 2 y una altura que ronda los 6 metros. Al entrar al museo nos topamos con la recepción, que es una caja de vidrio donde se encuentra el personal del museo. La visita se inicia por el lado derecho, rodeando las locomotoras y vagones, en sentido contrario a las agujas del reloj. Se puede acceder a la locomotora número 1, así como a casi todos los vagones, con la excepción del vagón sanitario y el vagón de primera clase. No hay restricciones para tocar en este museo. En las paredes que rodean la exposición hay textos con explicaciones adicionales y junto a las locomotoras, vagones y objetos expuestos hay placas con información adicional. También hay 2 vitrinas con más objetos en los trenes. Para obtener información más detallada, acceda al recorrido por el museo con audiodescripción disponible en el canal de YouTube del proyecto. Características de accesibilidad. Las funciones de accesibilidad se crearon para este proyecto y están disponibles para todos los visitantes. Puede acceder a una maqueta del edificio y su plano táctil que ofrece audiodescripción de exploración táctil, lenguaje fácil y lenguaje de señas portugués. También podrás acceder a textos en braille, en lenguaje fácil en papel. Solicite ayuda del personal para encontrarlos o utilizarlos. También se crearon vídeos con audiodescripción y en lenguaje fácil en portugués, inglés y español y en lenguaje de señas portugués. Están disponibles en el canal de YouTube del proyecto. A lo largo del recorrido expositivo, los carteles y textos murales cuentan con un código QR que permite acceder a su narración en portugués, inglés y español, y a su traducción al lenguaje de señas portugués. Los vídeos que están disponibles en el último vagón cuentan además con audiodescripción, subtitulado para personas sordas y con baja audición, y subtitulado en lenguaje fácil en portugués, inglés y español, y traducción al lenguaje de señas portugués. Todos estos recursos están disponibles en el canal de YouTube del proyecto. Busque Cultura para Todos Braganca y suscríbase a nuestro canal. Despedida, agradecemos su atención. Esperamos que haya disfrutado de este viaje por la historia del Museo Nacional Ferroviario de Braganza. Siempre estamos abiertos para darle la bienvenida y esperamos que nos visite pronto.
Datos técnicos. Este texto sobre el Museo Nacional Ferroviario de Braganza fue elaborado en el ámbito del Proyecto Cultura para Todos Braganca, Norte 07-4230, FSE 000058, con financiación del Fondo Social Europeo, del Ayuntamiento de Braganza, que fue realizado por el Instituto Politécnico de Braganza, coordinado por Claudia Martins. Las voces son de Naraquet. La edición de sonido estuvo a cargo de Marta Ochoa.